En 2014, Israel protestó porque muchas fotos de víctimas en Gaza, difundidas por fotógrafos freelance de Associated Press o de Reuters, habían sido montadas o manipuladas por Hamas. Lo mismo ocurrió en 2006 con el llamado hombre del casco verde en Líbano. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con la foto que publicó el mismo New York Times al principio del conflicto en Gaza. El New York Times publicó una foto de un hospital que supuestamente habían destruido los israelíes. Y luego resultó que la foto del edificio destruido no era el hospital, era otro edificio. El hospital seguía en pie. El misil había caído en el estacionamiento del hospital, no en el hospital, y además el misil era de los gazatíes, no era de los israelíes, era un misil que había salido de Gaza contra Israel, pero había fallado y había caído en el estacionamiento de aquel hospital en Gaza. Entonces, lo que hizo el New York Times fue publicar una foto de otro edificio, no del hospital, y le echó culpa falsamente a los israelíes de estar atacando hospitales. Cuando esto fue documentado, el New York Times hizo lo mismo que ahorita, se retractó en un espacio pequeño que casi nadie ve, y lo que se quedó en la memoria de todo el mundo fue lo que vieron en la portada. Entonces, técnicamente el New York Times se corrige, pero en la mente de casi toda la gente que consume información no hay ninguna corrección. Y la gente se queda con la impresión de que el gobierno de Israel es brutal y está actuando de manera desproporcionada, y no se preocupa por las vidas de los civiles, etcétera, cuando la realidad es que la doctrina de pureza de armas de las fuerzas de defensa israelí, porque así lo llaman, ellos tienen una doctrina que oficialmente se llama la doctrina de pureza de armas. Y lo que eso quiere decir es que las fuerzas de defensa israelíes tratan de ser lo más estrictos posible con la ética del pueblo judío. En la práctica, esto resulta en reglas de engagement con el enemigo que son demasiado favorables para el enemigo. Entonces ponen en peligro las vidas de los soldados israelíes de una forma que no es razonable. Entonces, son tan cuidadosos los israelíes con el esfuerzo de proteger vidas civiles del bando enemigo, tiran papelitos diciendo a dónde se tienen que evacuar, les avisan dónde va a ser la operación y a qué horas, mandan muchos correos electrónicos, llamadas telefónicas, en fin, hacen lo posible por avisarle a la población civil de Gaza dónde van a hacer un operativo para que se puedan fugar a un lugar distinto y estén a salvo. Mientras que Hamas lo que hace es cortar cartucho y forzar a esa gente a regresarse a las estructuras que va a atacar Israel, porque ellos quieren producir bajas de árabes palestinos para luego tomarles fotos y enviarles esas fotos al New York Times y acusar que Israel es el responsable de esas muertes. ¿Okay? Lo mismo que está sucediendo aquí. Envían fotos de un niño que afirman que está desnutrido cuando en realidad no está desnutrido, y con eso arman la propaganda en contra de Israel. Es totalmente irrazonable imaginar que hay un fotógrafo de guerra independiente en Gaza. Eso no existe. Cada lente en Gaza es de Hamas o trabaja bajo la amenaza de Hamas. Por lo tanto, toda imagen de Gaza en los medios occidentales debe tratarse como propaganda potencial de Hamas, a menos que sea verificada independientemente con fuentes no controladas por Hamas, lo cual es casi imposible dado el régimen de acceso.